Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están allá en casa, de igual forma a quienes están a la distancia, cordialísimo saludo a través de las diferentes redes sociales. A los sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla de programación del Canal 2 de Digital, como es Guanevisión, fraternal y cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en el recorrido con los temas que vamos a abordar en el día de hoy con nuestro invitado. A propósito, ya cuando comienza las vacaciones escolares, cuando de igual manera comienza a programarse allá en la empresa, en el barrio, en las comunidades, en donde nos aglutinamos, donde nos reunimos, todo lo concerniente a estas actividades especiales de fin y de comienzo de año, a compartir, a departir, pues creemos dos temas importantísimos dentro de los tantos. Uno que tiene que ver precisamente con esos niños, con esos jóvenes que lógicamente dejan las aulas escolares por estos días, por estos meses, y que lógicamente pues va a incidir en lo que es la familia, en lo que tienen que ser los quehaceres, en lo que tiene que ser el tiempo libre, en fin, en todos los aspectos, y también cuando compartimos los adultos, hacia allá en familia, en las diferentes actividades públicas, en los escenarios, y los motivos pues son precisamente estas fechas características de Navidad. Pues hemos invitado al profesional de la psicología, conferencista, pastor, formador de varias escuelas de padres de familia en instituciones educativas, con una experiencia ya en estos temas, y son los que vamos a abordar precisamente con el psicólogo Germán Salamanca Forero, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Gracias, Luis Eduardo, y gracias a toda la teleaudiencia que nos ven, nos escuchan en este momento. Qué privilegio estar acá compartiendo con ustedes. A ver, doctor Germán, pues seguimos precisamente, tengo entendido, al igual que esa labor que usted presta en algunas instituciones educativas con la comunidad, ahí en donde se congrega precisamente en la fe religiosa, en una labor que es constante, permanente en torno precisamente a algunos quebrantos, algunas situaciones que padecemos individualmente y colectivamente, ¿no? Hablemos también de lo que es esa labor, doctor Germán. Bueno, yo pienso que profesiones hay y hay vocaciones, y todos estamos llamados a desarrollarlas. En mi caso, pues yo como psicólogo, de pronto si me preguntan a mí cuál es mi valor agregado a las personas que me conocen, es que yo hablo siempre de parte de Dios y quiero involucrarlo a Él. Siempre he dicho que, y lo puedo decir al aire libre, que no hay un psicólogo que sane el corazón. Pienso que el que lo debe hacer es Dios, independientemente de la fe, porque he aprendido como pastor, como tú me presentaste, soy pastor hace 3 años del Centro Familiar de Adoración. Es un privilegio para mí eso. Siempre quise que si me decían pastor, yo fuera pastor en Alemania, para que me dijeran pastor alemán. Chiste pavano, ¿no? Pero siempre como que le huí a ese compromiso porque no es tan fácil. Sin embargo, lo hago, lo ejerzo, y lo hago con mucho cariño de varias áreas, pero específicamente en lo profesional. Cuando me invitan, los que me conocen saben que yo inicio con oración, saben que la parte terapéutica la manejo de esa manera. Creo en mi corazón que Dios tiene un plan para todos, independientemente de la fe que profeses y la iglesia a donde vayas. Que tenemos que identificar que una cosa es un templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia somos nosotros. El templo es el lugar. Independientemente de donde se congregue Luis Eduardo o los televidentes o mi persona, lo importante es tener un vínculo, una relación con ese Dios que nos ama. Y en el ejercicio de pastor ya dentro de mi iglesia, yo manejo un grupo de adulto mayor que se llama Corona de Honra. Me di cuenta que la OMS afirma que los jóvenes van desde los 17 a los 64 años
Entonces yo me hice una pregunta, ¿por qué nosotros tenemos esa tendencia al adulto mayor decirle quédese quieto? Lo hacemos en un rincón muchas veces en la casa. Cuando opinan otra vez sobre el mismo tema, el adulto mayor es como al que menos recurrimos cuando debiera ser al revés. Yo sé que la energía y la fuerza se van aplacando, se van diezmando con el paso de los años, pero la inteligencia y la sabiduría no. Y nosotros con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores, debemos es orientarlos en eso. Entonces me propuse hacer algo con ellos y es increíble el impacto no solamente en mi congregación, sino a nivel personal, porque lo único que pienso yo que nos basta a todas las personas es que le digamos lo importante que son y lo vital que son, así estén en la condición y estén viendo la situación que sea. Pues los convencí de que podíamos armar un ejército. Ay, Dios mío, ahorita ¿quién lo frena? Yo son 40, hemos ido a varias partes, estuvimos en Curití, siempre con una vocación de servicio. Vamos a una fundación que queda aquí en Piedecuesta, donde tratan a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, y el objetivo es ir, compartir unas 11 con esos muchachos y que ellas y ellos hagan las veces de un vocero de amor. Eso los empodera. Hemos visitado Curití, pero hemos visitado el ancianato de Curití. Yo los llevo a que interactúen con otros adultos mayores para que vean que a esos que fueron dejados allá y que quizás nunca los visitan, nosotros tenemos que ser afortunados de que, gracias a Dios, hay unos hijos que, a pesar de que tengamos inconvenientes con ellos, pues todavía no nos han llevado allá. Entonces eso genera mucha autoestima. Alguna me decía, eso que estamos haciendo me devolvió las ganas de vivir. Y ese es el objetivo, y pienso que es el objetivo de todo ministro, llámese católico, evangélico, musulmán, lo que usted quiera. Pero la Biblia es muy clara cuando le preguntaron a Jesús que cómo los iban a conocer, que eran de él, los seguidores de Jesús. Y Jesús no le puso a hablar porque él es la iglesia tal. No hay un solo registro de una institución religiosa que él haya mencionado. Él dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando tengo el tiempo que me queda, yo lo desarrollo con Coronas de Honra, y como este fin de semana, colaborando y haciendo el acompañamiento a unos chicos que tuvimos un retiro de espiritual muy bonito, que yo creo que ustedes también como católicos han experimentado los retiros, y si no, se los recomiendo, vayan a Emaús, que son buenos retiros para fortalecer la familia. Y pienso es la vocación, Luis Eduardo. Tú también lo haces todos los días que tú mandas un mensaje y nos saludas con esa sonrisa. Dios te está usando, Dios está haciendo algo contigo. Pues doctor Germán, tenemos claridad en eso. El motor de todas nuestras vidas, la vida física, la vida espiritual, la vida desde el punto de vista íntegro del ser humano, pues es el motor, el Todopoderoso. Amén. Y lógicamente instrumentos que coloca cuando hablamos del pastor, cuando hablamos del sacerdote, de cualquiera de las congregaciones, aquellas personas que ayudan en los altares de una u otra manera, pues es una labor que lógicamente pues vale la pena el ser servidor, el que estar de una u otra manera, ser solidario, y es parte fundamental. A ver, doctor Germán, pues ya como introducción precisamente que no podemos desconocer situaciones en estos momentos de ebullición, de incertidumbre terráquea, donde a veces perdemos principios, a veces perdemos valores, en fin, todos los aspectos, pues como a ver, no podemos ignorar todo lo concerniente a lo que es la parte espiritual. Y lógicamente que va en la mano con lo que es la parte somática y la parte espiritual de la parte mental. A ver, doctor Germán, pues como antesala precisamente de estos temas que lo decíamos anteriormente para abordar en el día de hoy, pues ya están terminando, decíamos anteriormente, asuetos, ¿no? Vacaciones, vacancia. No me lo recuerde. De los cuales precisamente los niños, los adolescentes o las mismas academias pues salen a vacaciones por el calendario que tenemos de fin y comienzo de año. Pero la población donde más a veces preocupa es a los papitos, a las mamitas, a quienes están respondiendo por un hogar, donde dicen, bueno, en primera instancia les endosamos a esos niños, a esos jóvenes, al centro educativo, a la escuela, al colegio o incluso a la misma universidad, vayan para allá. Nosotros quedamos sin casa, pero el problema ahorita que
hay esa vacancia, que hay esos asuetos, que hay el que realmente vuelvan después de cumplir un proceso formativo académicamente en casa. Más de un padre de familia, ¿qué hacer con estos chinos? ¿Qué hacer con estas niñas? ¿Qué hacer en casa que los vamos a tener? Y entonces viene ese dilema, viene el que se convierta prácticamente, infortunadamente, en un problema. Desde ese punto de vista, como introducción, ¿qué podemos ver también en esta situación, en esta población? Mira, Luis Eduardo, yo soy papá de 2 adolescentes que todavía están en colegio. Y uno se preocupa de ver qué vamos a hacer con estos chicos y cómo compartimos. Lo que pasa es que yo te decía antes de que estuviéramos al programa, cómo ha cambiado la tradición. Y si ustedes recuerdan, era 5 de noviembre y uno ya estaba en clausura de colegio. Y los papás entraban en el terror porque no sabían qué hacer con uno, porque uno de pelado era a la calle o planear con amigos. Y ya cuando se entra a la adolescencia, es la ida a cine, si está pasando uno por la etapa de los 14, 15, comienzan a llover las invitaciones de los que cumplen 15, de las que cumplen 15, y uno planea. Y parece que el discurso fuera que los hijos fueran por aquí y los papás fueran por acá. Entonces, por eso nos toma como de sorpresa. Es más, cuando uno se da cuenta, ya uno los ve ahí todo el tiempo y uno está haciendo algo y de repente se escucha esa voz: papá, ¿qué hay para desayunar? Y uno dice, uy, yo tenía en la cabeza que a las 5 de la mañana ya estaban despachados para el colegio y ahora le toca a uno hacer algo. Yo pienso que es el devenir de la vida, Luis Eduardo, pero en el caso de los padres de familia, no sé en qué momento negociamos esos espacios que debieran ser aprovechados por volverlos un complique y un problema que, si bien es cierto para padres de familia que tienen que trabajar en un horario riguroso, ellos dicen, ¿qué voy a hacer con este pelado? Yo al menos hasta la 1 de la tarde me lo tenía en un colegio, y los que están en colegios donde la transición es hasta las 4, que usted dice, déjemelo donde mi mamá, que yo lo recojo a las 6, y al menos 2 horas está donde la mamá o la suegra, y usted entra a interactuar con el chico otra vez. Pero ahorita va a quedar solo desde que usted se despide. Entonces, es ahí, yo pienso que cuando nos mide a nosotros ese proverbio que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es decir, si nosotros lo instruimos bien a él, sabremos que tenemos un hijo que se queda solo en casa, pero que no va a malgastar el tiempo. Y entendamos que el ocio es necesario. A veces decimos, una persona ociosa es la que no invierte bien el tiempo. No, el ocio es un alto. Como un paréntesis. Un paréntesis para uno darse tiempo para otras cosas. Ahora lo que pasa es que usted como familia tiene que prever que ese momento llegue. Entonces sabemos que estamos en noviembre. Bueno, ya noviembre está que se despide, ¿cierto? Pero los pelados arrancan desde ya. Y no sé, aquí en Piedecuesta pasa eso, que cuando es martes uno ya escucha, mañana vamos a ir al centro comercial o vamos a ir al cine. Eso es un plan obligado de los adolescentes. También uno escucha, papá, que voy a ir a la cascada tal. Y yo me preocupo porque yo no dejo ir a mis hijos solos. Tengo que saber con quién van, y más un riesgo como una cascada, que desde el punto de vista, ustedes dirán que soy dramático, estoy hablando como papá, a veces, aquí vamos a hablar como papá y como psicólogo, pero como papá me preocupa. Mi hija va a cumplir 15 años, pero como todo hombre que se siente ser el hombre de la vida de esa mujer de 14 añitos, pues me preocupo y la protejo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestros hijos son parte de nuestro diario vivir, y parte del diario vivir es que entran a vacaciones. Entonces nosotros, en vez de complicarnos, deberíamos planearlas. Deberíamos hacer un alto en el camino, reunirse con la esposa, los que no tienen pareja, entonces hablarlo solos y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con este pelado? Y recurrir a lo que hay a la mano, ¿no? Y planear unas vacaciones bien planeadas, que no necesariamente tienen que ser un viaje. Para muchos que tienen la posibilidad de hacerlo, pues háganle. Pero convivir con nuestros hijos es también ser parte de sus vacaciones, ¿no? A ver, doctor Germán, precisamente usted me hablaba de algo, de unas tradiciones. Pues lógicamente es el proceso, la evolución y los cambios, y lógicamente pues no podemos quedarnos en esos tiempos.
pero ¿en qué forma también esas tradiciones se actualizan, ¿no? Deberíamos, no sé hasta dónde, y usted que con su experiencia como psicólogo, como padre de familia, como quien ha estado al frente de varias escuelas de padres de familias e instituciones educativas precisamente, en planear, en organizar, aún en casa, actividades, ¿no?, domésticas, aún ahí con los vecinos, aún en salidas, por ejemplo, si nos trasladamos a lo que extracámara dialogábamos, hacer brigadas, hacer salidas, a buscar los adornos de los tradicionales embellecimientos de los pesebres, de las casas, con cosas naturales, pues en ese momento no decíamos, no pensábamos, no teníamos tanta claridad en torno a el daño que le hacíamos a la ecología, pero buscábamos, era ya elementos que ya habían prestado una vida útil en su vida, ¿no? En su vida vegetal, y qué sé yo. Ese era una el famoso chamizo. De las famosas tradiciones, así sucesivamente. Después armar, después embellecer, después pintar, en fin, es una de las cosas. A hoy en día, ¿cómo podríamos precisamente transformar esas mismas? Decía Cantinflas, lo mismo pero diferente. No, y es que usted toca un tema bien interesante, porque si algo que me he dado cuenta en las escuelas de padres es que lo moderno nos ganó a nosotros la carrera. Y es que no se trata de competir con lo que se actualiza, sino de ir a la par. Ni que la constante que a veces, infortunadamente, mi doctor, me decimos que todo tiempo pasado fue mejor, pues es discutible, pero no podemos encrustarnos en eso. No, claro, tenemos que adaptarnos de alguna forma. Entonces tenemos que ser inteligentes con varias cosas. Primero, analizar la edad de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos, hacerles ver que es bonito esa tradición. Y eso se hace desde pequeño. Ahorita los que tienen hijos adolescentes y nosotros vamos de entrada a hablar del pesebre, para ellos el pesebre tiene un concepto diferente al nuestro, y no es culpa de la modernidad, es culpa de nosotros como padres no dar esa tradición. Mira que el pueblo judío, las tradiciones que tienen son del desarrollo oral, de la forma como ellos le decían, y lo traducirás a tus hijos y se lo dirás por generaciones, y lo escribirás en los dinteles de las puertas y lo escribirás en los postes de las calles, para que ellos aprendieran y no se desligaran de cómo era su culto en cuanto al pueblo judío. Nosotros hemos como sido partícipes de esa complicidad de criticar lo que se viene como factores de riesgo a través de las pantallas, pero no hacemos nada por inculcarles a ellos las tradiciones. Entonces, cuando nosotros empezamos desde pequeño digámoslo así, a armar un pesebre, independientemente de cómo usted vea el concepto de Navidad, que si Jesús nació en septiembre o nació en diciembre, lo importante es que nació y vino por nosotros. Entonces, el árbol, eso recuerdo yo que para mi hermana y para mí era un deleite que llegara ese tiempo. Y eso comenzaba más o menos el 8 de diciembre. Ahorita, si te has dado cuenta, Luis Eduardo, ya está todo lleno. Yo me sorprendí con el parque aquí de las hermanas. Hace 15 días ya están puestos los... O el comercio desde agosto. Sí. Agosto, septiembre. Y se acuerda que las emisoras eran... desde octubre se siente, después fue desde septiembre se siente que viene diciembre y ya vamos en agosto y empieza la parte de comer, pero eso trae como no un espíritu navideño, sino como una sensación de que vamos a entrar en un tiempo de reposo y que parte de disfrutarlo es con mi familia. Pero si yo como papá y mamá ni siquiera les hablo de la importancia de eso o no comparto, entonces eso viene más atrás. Viene de uno también compartir con los hijos ciertos espacios, que las vacaciones se conviertan en un motivo para estar cerca de ellos. Entonces, si analizamos el muchacho y vamos a pelear contra lo que ellos quieren hacer, pues perdemos el año, porque ellos van a pedir cine, ellos van a pedir, papá, voy a salir, se nos acabó las 11 diarias, pero llegaron la salida y uno no quiere que por allá estiren la cara con los amigos, qué oso, que no tengan ni por helado, porque los amigos no van a hablar del chico, van a decir su papá psicólogo y no es capaz de darle ni siquiera para un helado. Y uno tiene que entender esos espacios, pero tú mencionaste algo importantísimo, que me parece a mí que es la clave de todo esto, y es que las planifiquemos, que tengamos una disciplina, porque no todo es que ellos van a salir. Tú mencionaste lo de los oficios domésticos. Y yo te comentaba a ti que para mí era el terror cuando mi papá se empezaba a ver las paredes de la casa donde vivíamos y decía,
como que hay que pintar y Dios mío que le olvide, porque no eran eran paredes que era con cal, que se pintaba. Y adivina a quién le tocaba subirse a la escalera a coger esa brocha, que nunca le entendí la técnica a eso, pero creo que era una venganza para aquellos que se bañaban en poquito tiempo, porque después uno iba a salir y llegaba uno a jugar con los amigos basquetbol o a verse con los chicos o la chica para una salida a cine y las pinticas de la cal por ahí y uno dándole allá en el baño para que os pasara y pensando en el papá. Y si el papá revisaba, aquí le hizo falta un pedacito. Entonces esos oficios hay que planearlos con ellos para que no todo se convierta en simplemente salidera. Y compartir los espacios, programar una ida a las luces, a recorrerlas. Vamos a ir a una cascada, ¿por qué no ir en familia? Vamos a pasear los que tenemos. Por el lado de mi esposa, la familia es bastante grande. Entonces ellos sí planean cosas. Y eso como que chocó conmigo un poquitico porque mi familia era más pequeña, pero me fui acomodando y me di cuenta que eso era parte también de la tradición. Entonces no nos pongamos a pelear con nuestros hijos, más bien pongámonos de acuerdo y como tenemos la autoridad para tomar decisiones, los padres de familia, pues propongámosle un buen plan. O sea, no nos hagamos a un lado de ellos porque empezamos a competir. Y por ahí le tengo un datico, Luisardo, que me tiene a mí preocupadísimo. ¿Cuál sería? Es que la corteza prefrontal que tenemos los seres humanos en los chicos y en las chicas, cuando se va desarrollando, tiene 3 áreas principales, que son toma de decisiones, la parte emocional y la parte de concentración. Y si tú analizas y ves los científicos modernos han descubierto que el mayor enemigo de la corteza prefrontal para que desarrolle bien son las pantallas. Y si usted ve cómo está ahorita la situación... Porque la atrofia, el impide el por desarrollo. alguna razón reduce el nivel de concentración en la toma de decisiones, en las relaciones, Sí, inhibe no deja actuar. Bien, no la deja hacer en su máximo esplendor. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si usted ve chicos que de un momento a otro empezaron a dejar de ser sociales, y usted dice, es que está cambiando, está madurando, pero se la pasan metidos en esto. Entonces, esto lo podemos cambiar. ¿O es una herramienta hasta cierto punto? No, es que es una herramienta, es amoral. Yo no le puedo decir venga a ver la marca, ya me olvidó, Motorola, oféndame, porque esto es amoral. Pero si yo me meto ahí 10 horas en el día, yo me estoy volviendo un adicto. Entonces, en los chicos, usted tiene 2 opciones. Planteamos una ida a Lomas del Viento. Vamos a ir a Lomas del Viento los que estamos afiliados a Confenalco, y si no a Campo Alegre los que están en casa. Y vamos a ir, hoy no saquen tiempo para nada, vamos a ir, vamos a disfrutar, vamos a hacer carnecita, lo que sea. Los chicos nos cogen la cuerda a nosotros y vamos, y eso queda grabado aquí y les parece bonito estar con los papás. Pero nosotros, cuando no planteamos eso, Luis Eduardo, pues entonces ellos buscan la manera de distraerse. Y cuando esto es lo que toma el centro de atención, estamos perdiendo esas áreas en ellos y después preguntamos por qué mi hijo es tan seco, por qué no me abraza, por qué no comparte con la familia, por qué se encierra. Entonces, conclusión, tenemos que programar las actividades, es simplemente sentarnos, también nos podemos sentar con ellos. ¿Y qué quieren hacer estas vacaciones? ¿Hasta dónde, haciendo un paréntesis también con lo que usted manifiesta, mi doctor Germán, llegamos a, no sé si estigmatizar, o cuando hablamos de los chicos de cristal, chicos de porcelana, en fin? Sabes que yo por mi trabajo tengo problemas con ese término. Hay un gran hombre de Dios y que es conferencista y yo lo admiro muchísimo, que es Dante Gebel, y él le nombra así la generación de cristal, y a muchos psicólogos le he escuchado, pero yo tengo un concepto un poco diferente con respecto a esta generación por esta razón. Porque cuando yo estoy delante de chicos que se paran a reconocer que se sienten solos, delante del grupo, cuando tengo chicos que se ponen de pie y van a su agresor y le dicen yo lo perdono, cuando veo padres e hijos que están en un auditorio y pido que el hijo le tome las manos al papá y le pida perdón por su grosería, por su desobediencia, y lo hacen, me pregunto, ¿es generación débil o están siendo fuertes ahí?
porque yo pienso que estos chicos de ahora, con todos los factores de riesgo que hay, Luis Eduardo, porque es que es avasallador, es tremendo lo que vienen ellos encima. Nosotros recuerdo que cuando nosotros crecimos, dile no a la droga, y se acuerda que ponían la cara de un tipo que se generaba y uno quedaba asustado con eso. Una calavera. Una calavera, y uno veía a un marihuanero en la esquina y corra para el otro lado. Esos eran los factores de riesgo nuestro, y no quiero decir que no hubiesen divorcios ni violencia doméstica, pero es que ahorita Se ha acrecentado. se ha acrecentado y los factores de riesgo están por todos lados: el cutting, la ideación suicida, las mismas redes, los problemas digestivos asociados con la parte emocional. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos chicos toman decisiones en talleres como los que yo hago, de perdonar, de desahogarse, me parece que están siendo fuertes, porque usted también le pregunta a adultos, a los que estamos aquí, levante la mano si usted se siente solo. Uno prefiere no levantar la mano. A ver, doctor Germán, me hace en algunos talleres donde también hemos asistido, y hoy se habla, ¿no?, de una palabra, pues es antigua, y es al igual que cuando hablamos de reinventar hace años, décadas, siglos, pero ahorita en educación, cuando se habla de acompañamiento, es decir, estamos dejando a ese chico, a esa chica, a ese adolescente, a ese niño solo, no les estamos haciendo el acompañamiento íntegro, tal vez, cuando usted hace esa observación. Siempre pasa lo mismo, Luis Eduardo, aunque vuelvo y te digo, es que tiene tantas aristas, porque pudiéramos decir, y tienes toda la razón. Si usted me pregunta a mí cuál es el mayor problema que hay en las aulas escolares ahorita con respecto a la parte de valores, es que los padres de familia han descuidado mucho el acompañamiento. Y en esto no estoy generalizando, porque yo conozco padres de familia que son excelentes, pero sí veo mucho desarraigo, o sea, mucha disfuncionalidad, muchos padres de familia que se separan entre ellos como adultos y dejan a los hijos a la deriva. Pero también veo mucho padre de familia que se siente también vulnerado y maltratado, que eso es algo increíble. Yo recuerdo que para yo lastimar a mis padres ya era porque estaba en un límite, que el respeto era tan tremendo que incluso aún siendo ellos injustos, yo no levantaba la mirada, porque recuerde que torcer la boca, nos decía, era mala educación. ¿Se acuerda, Luis Eduardo? Hacer así, mala educación. Hacerle así a un papá, ¿cómo? Y enseguida había casi que la disciplina inmediata. Tal vez se ha perdido autoridad en casa, en familia. ¿O? Porque la autoridad es sinónimo de amar. Y si usted pierde el amor por los hijos, la autoridad se va para el carajo. Esa es la verdad. Mientras nosotros sigamos pensando que la autoridad es sinónimo de mandar y que nosotros la tenemos por sí mismos, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, ¿qué sucede? Ahora tenemos padres de familia que los pelados le contestan que qué. O hablan mal del papá, o simplemente no prestan atención. Yo conozco casos de hijos que el papá le dice no sale, sí salgo, y son pelados de 15 años y cierran la puerta y el papá dice se me salió de las manos el muchacho, y es precisamente porque esos acompañamientos no se nutren, porque estamos tarde, porque el devenir de la vida nos exige que ahora la pareja tengan que trabajar y ellos quedan a la deriva muchas veces frente a una pantalla, que vuelvo y les digo, no es que sea malo exponerse a esto un tiempo, ya eso es inevitable, esto vino a quedarse con nosotros, pero no le regulamos el momento. Y lo otro, ¿qué le ofrecemos a ellos que sea divertido? Por lo menos, ¿cómo van a ser las vacaciones? Si las tomamos, yo con mi esposa me puedo ir a escuchar unos boleros en una noche romántica de Confenalco, y me parece... Para ustedes. Me parece lindo para mí. Pero llevemos a Gabriela, y Gabriela queda así. Para integrarlos, particularlos. Claro, entonces yo digo que tiene que haber un equilibrio. Entonces tiene que ser algo divertido, tiene que ser algo que llame la atención, y tiene que ser algo que construya familia. Que un acampar, por ejemplo, un acampar divertido para los chicos, el llevarlos a piscina. Lo importante aquí es una cosa, Luis Eduardo, ¿cuál es la intención? Porque querramos o no querramos, por lo menos en el caso de los adolescentes, ellos tienen que salir. Nosotros no podemos decir, mire, yo no soy papá de esos que tranquemos la puerta con llave y a ver para dónde va. Porque por lo que yo veo en las aulas, ese es un motivo para que ellos se amarguen y después tomen decisiones más duras. Doctor Germán, hoy en días pasados a un conferencista cuando hablaba de la disciplina, ¿no? Que la disciplina todos la debemos tener, el niño, el adolescente, el adulto mayor, el adulto joven, qué sé yo, pero que esa disciplina no sea obligatoriedad,
que yo me sienta, que esa disciplina sienta agrado, que disfrute de la disciplina, porque cuando decía el conferencista que es que tengo que madrugar porque vengo un ritmo yendo al gimnasio, yendo a correr en bicicleta o atletismo, qué sé yo, y uy, amaneció lloviendo y decía, no es que tengo que ir, no, es que le sea grato, que le guste, que se sienta afín, porque así amanezca lloviendo o el tiempo como amanezca, pero es que es feliz. Es una satisfacción más que una obligación por esa disciplina. Entonces, igual pasa en estos momentos cuando hablamos de esta temporada de vacaciones, de familia, de los chicos. Mira, tú mencionas algo importantísimo y que yo he hecho esa reflexión a nivel personal. Ajá. Estoy yendo a caminar una vez por semana con un amigo, Miguel. De paso le doy un saludo a Miguel y saludo también a que les prometí a la escuela de padres que se llama Forja 2.0 de la Escuela Industrial 20 de Julio en Puerto Wilches. Un saludo muy especial a ellos allá que nos van a ver, porque yo les voy a compartir el enlace, y saludos a todos los que me están escuchando, que son amigos, que van a estar ahí en el canal. Pero Miguel específicamente es un profesor del Pilar y él es senderista. Entonces me llama un día y me dice, Germán, ¿por qué no vamos a caminar? Y ¿por qué me llama para caminar? Yo lo conozco a él hace rato, porque él es de acá de Piedecuesta. Pero yo dije, me voy a dar el champú. Un lunes vestido me fui a caminar por allá por Pan de Azúcar. Yo no conocía que había eso por allá, una vaina que llama el Pozo Encantado, y desayunamos y toda la cosa. Oye, pero lo disfruté, Luis Eduardo. Y lo disfruté, y yo dije, ¿cuándo? ¿Yo hace cuánto? ¿Qué día jugamos ping-pong con otro amigo? Tenía años de no hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos olvidamos de esos pequeños detalles, y tú mencionaste algo, el rigor de la disciplina. ¿Sabe por qué es? Porque así nosotros queramos hacer las cosas, el cerebro no, de manera placentera, el cerebro no para. Y hay formas de parar el cerebro. Y yo estaba pasando por eso, y yo tengo que darle la orden a mi cerebro, venga, ya. Necesito que pares para que mi cuerpo sienta bienestar. ¿Y cómo se para? Meditando, escuchando música, dando las gracias, compartiendo, haciendo algo por otra persona. Entonces, cuando usted ya comienza a ver un hábito, recuerde que cuando nosotros hacemos algo, tenemos 21 días para que se convierta en un hábito. Entonces, ya un hábito, cuando hacemos algo como caminar, que estoy saliendo al parque temático, años sin caminar, con esa intención. Pero está gustando, se está satisfaciendo usted, o sea, no porque me toque. Claro, exactamente. Porque quiero bajar de peso, o porque quiero subir de peso, o porque lo que sea. Porque quiero dejar la Coca-Cola, ay Dios mío, Señor. Y la Coca-Cola nada que me quiere dejar a mí o yo. Padre bendito de los cielos. Pero tú tienes razón, yo creo que todo lo que nosotros tenemos que hacer. A ver, doctor Germán, lo tenemos que hacer con cuando amor. hablamos precisamente allá en familia, en la empresa, en el barrio, qué sé yo, donde cotidianamente nos reunimos, compartimos, qué sé yo, y en estas fechas especiales. Pero cuando hablamos también de las políticas públicas, un Estado, llámese municipio, llámese departamento, llámese país, cuando hablamos precisamente, y lo hablábamos en esta Cámara, el motivo de este embellecimiento de espacios públicos, de parques, es de ahí donde vamos con la familia, o voy solo, o voy con amigos o amigas, qué sé yo, pero que encuentre algo para disfrutar, para lo que decimos. No es porque voy por obligación, como por allá, por mirar a ver cómo quedó esa. Hasta dónde las políticas públicas de presentarme una alternativa de recreación, de que no sea solamente, pues sí, muy bonito las luces, para la foto, para el selfie, para lo que sea, pero que encuentre también una actividad para interactuar, si es posible. Es que es la obligación del Estado. Hablábamos de eso precisamente, Luis Eduardo, de por qué no proponer una temática de Navidad para las personas, por lo menos acá en el municipio de Piedecuesta, porque usted ve que se estacionan frente al temático, son puros vehículos que vienen de afuera, del área metropolitana, de Florida, Girón, Lebrija, cercano, y de otras partes, y por supuesto de Bucaramanga. Pero ¿por qué no desde el ente gubernamental hacer una propuesta para las vacaciones? Una dinámica. Una dinámica, una temática, tienen toda la infraestructura para hacerlo. Bueno, un ejemplo, nosotros salimos cuando estaban pequeños, los pelados salían a vacaciones, y las cajas de compensación decía vacaciones creativas o recreativas. Entonces ya sabía uno que uno tenía 15 días con el pelado, pagándole un dinero, y el pelado le iba a pasar bien por todas las actividades que iban a hacer. ¿Por qué no hacer lo mismo, pero para todo el municipio? Entonces tenemos esta semana una jornada de
toda la semana tenemos jornada de estilos de vida saludable. Entonces nos vamos para el temático, para la cancha de las hermanas, para el mismo parque, aquí para este lado cabecera del llano, y hacemos actividades que tengan que ver con familia, pero que sean espacios propuestos por la alcaldía, que es el ente gubernamental, y repartimos eso por todos lados con la información y por todos los medios para que la familia se programe, ¿cierto? Para planear también, Para lo que decíamos anteriormente. para planear allá en familia se planea. Por lo menos una coral navideña. ¿Por qué no hacer una novena al aire libre en el temático, invitando a Piedecuesta, o hacer al área que participar, intercambios, qué sé yo. Entonces, itinerarios. Y eso es muy bonito, y que sea mejor dicho, que sea la gestora social y que sea el alcalde el que participe en todo, y por supuesto sus secretarios de despacho. Nosotros estamos viendo entonces un ambiente familiar. Ya sabemos que viene diciembre, entonces ya sabemos que se nos facilita a los padres de familia. Entonces no teníamos ni idea qué hacer, pero la alcaldía propuso una jornada de aeróbicos en tal lado. Pues vamos a integrarnos a eso. Una ciclovía con los que teníamos antes, y que hay los espacios aquí para un evento de pintura, un evento de pintura, de danza, arte, qué sé yo. Darle sentido. Y hay los recursos. Tienen que haber los recursos. La logística, para eso. qué sé yo. O si no se gestionan la logística. Un concierto de Navidad. Imagínense un concierto de Navidad trayendo grupos que tengan peso. O las mismas corales realizadas por una convocatoria en los mismos barrios. Piedecuesta, tanto valor cultural que tenemos en Piedecuesta, hacer un premio, darle un premio, la primera festival navideño de no sé qué. ¿Por qué no hacerlo aquí en Piedecuesta? Y eso genera mucha expectativa, y que las familias realmente se integren. El psicólogo Germán Salamanca Forero es nuestro invitado en el día de hoy, hablando precisamente de estos temas que nos competen, y que lógicamente cuando hablamos de festividades, cuando hablamos de integraciones, de unión, de compartir, de partir precisamente, otro de los que va de la mano también, mi doctor Germán, que tiene que ver precisamente cuando se reúnen en empresa, cuando se reúnen en el barrio, cuando se reúnen en la vereda, en los sitios públicos, las temáticas. A veces buscamos cosas o temas o actividades que nos separan en esta polarización que tenemos, en esta divergencia terráquea, nacional, regional, en fin, máxime por la parte política, porque el uno no comparte esto, porque el uno está en contra de esto, llegamos a hechos que nos desunen, y no hasta dónde buscamos hechos que nos unan para compartir ahí en la empresa, en la familia, en lo que tienen que ver los espacios públicos, esas actividades en torno a los espacios públicos. En ese aspecto, desde ese punto de vista, ¿qué podemos manifestar? Yo pienso que, por lo menos en el caso de las empresas, es muy bonito que ellos tengan una función social. Entonces, no solamente, digámoslo así, para el mes de diciembre, que ya está encima, organizan una novena, sino qué va a hacer, para mencionar una empresa, qué va a hacer una empresa como Distraves para la comunidad que está alrededor del diamante. Extramural. Pero participa internamente también. Claro, y participa internamente. Entonces, lo hacen internamente, y después las directivas, los operarios van e impactan un barrio. Así la cantidad de empresas que nosotros tenemos. ¿Por qué no tener una función social frente a poblaciones vulnerables? Entonces, otra empresa dijo, vamos a adoptar un ancianato, que aquí hay bastantes hogares geriátricos en Piedecuesta, y esa función social hace que nosotros nos unamos, porque entonces Luis Eduardo es de izquierda y yo soy de derecha, para poner un ejemplo, o al revés. Pero cuando vamos a llevarle un mercadito, unas onces a un adulto mayor, todo eso pasó para otro lado, porque los dos nos pusimos de acuerdo para hacer feliz a un tercero. Desde el punto de vista de las juntas de acción comunal, de todo lo que tiene que ver con los líderes de cada barrio, es el momento de impactar a su comunidad con un compartir. ¿Por qué no unirse de un mismo sector? Entonces tenemos el sector de Hoyo Grande, Miraflores, Comuneros, y dejar algunas diferencias por lo que pasa allá, y vamos a hacer algo donde se vea el criterio de la unidad
en todos nosotros, hacer un concurso de la cuadra mejor arreglada, todo eso funciona, todo eso sirve para que los vecinos que no se hablan uno con el otro, la que está peleada porque es la cámara de seguridad del barrio, sea la que cuenta todo, entonces ahora la involucramos en hacer una actividad para los niños y resulta que esa señora hace unos Tal vez, doctor Germán, a veces dialoga uno con ese niño, ese joven o ese adulto, cualquiera de las personas, pues yo pienso que es una parte casi que sentido común o desde el punto de vista psicológicamente o sociológicamente ser tenidos en cuenta a cualquiera persona. Yo pienso que lo más importante es ser tenido en cuenta. Ese niño que si se va a planear allá en casa, sea tenido en cuenta, qué le gusta, qué quiere, bajo una disciplina, lógicamente, y así sucesivamente en una empresa, en un barrio, en una junta comunal. Es decir, ser tenidos en cuenta, ¿no? Tal vez en algún momento los japoneses, cuando hablaban de la parte empresarial que era plana, ¿no?, y dio resultados. Después, por la evolución, pues ha habido otros factores, pero si lo traemos a la sociedad, es algo que se puede hacer también. Yo creo que esa palabra que tú mencionas la podemos resumir en una que necesitamos todos los seres humanos, que es reconocimiento. Luis Eduardo, tanto a nivel, por lo menos aquí laboral, cuando felicitamos a un compañero que lo hizo bien, porque está aportándole algo al canal. Cuando en casa le dicen al padre, papá, gracias, veo el esfuerzo que usted está haciendo porque vamos a tener el estreno de la ropa, digámoslo así. Un ejemplo, valorar a la pareja, valorar a los hijos en los que ellos hacen, felicitarlos. Ahorita que terminan el ambiente escolar y listo, pasaron el año, pero venga, ¿cómo pasó el año? Vamos a festejar que nuestro hijo fue meritorio y le pusieron una medalla y lo honraron delante de los otros. Hombre, vamos a llevarlo a comer algo bien incentivar, rico. motivar. Claro, motivar. Eso se llama reconocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos esas instancias, en esos espacios los aprovechamos para reconocer mira, un ejemplo que me viene ahorita a la cabeza. Yo creo que todos los que nos están escuchando, el capítulo o que más impactó del Chavo del Ocho alguna vez fue el de la vecindad, el festival de la buena vecindad y la ida en Acapulco. Eso son como las dos cosas que uno tiene de niño del Chavo. Y usted ve que el festival de la buena vecindad, en medio de su torpeza, de la cotidianidad de Don Ramón con los demás personajes, pero tenía un sentido, y era eso, reconocer las personas que vivían ahí. Nosotros en el barrio podemos ponernos de acuerdo para adornar la cuadra. Yo recuerdo, yo crecí en un barrio bastante vulnerable, don Luis Eduardo, en alguna etapa de mi vida cuando estaba niño, que era el barrio Gaitán, en una cuadra que es la calle 19, yo me acuerdo muy bien, calle 19, número 1250, pero recuerdo cuando entraba diciembre, se nos olvidaban las diferencias a todos, y todo el mundo, uno de niño era pensando en el regalo que le iban a dar el 24. Pero había una condición, y es que era uno participara con las demás cosas. Y era recortar esos triangulitos de plástico, después graparlos y pasarlos por una pita. Otros se subían, los colgaban, participaban hasta los consumidores. Eran tenidos en cuenta. Eran tenidos en cuenta. Y eran copartícipes. Exacto, y no habían diferencias. Ahorita vivimos en un mundo donde usted es de esta línea, usted de esta otra, usted políticamente, que a la final, cuando estemos todos a punto de irnos y partir de este mundo, no valdrá. El cajón no tiene ni color rojo, ni azul, ni verde. Tiene color marrón o negro. A ver, mi doctor Germán, ya como nos estamos entrando en la recta final, es muy amplio, es complejo cuando hablamos sociológicamente, psicológicamente, y máxime cuando época de inventarios, época de compartir, de partir, de estar en comunidades, en fin, y en familia, que es como lo se sigue manifestando a pesar de que hayan divergencias en muchos aspectos, que sigue siendo la familia, sigue siendo la célula de la sociedad. Y que lastimosamente pues cada vez se integra más y que lógicamente lo vemos los resultados ya extramuralmente en la sociedad y que lógicamente como psicólogo, con experiencia, usted como educador, como padre de familia, en fin, como quien ha llevado a cabo esa labor en las diferentes escuelas de padres de familia, ¿qué podríamos adecuar, actualizar, si pudiésemos decir, ¿no?, de aquellas tradiciones, que no pierdan todo la esencia a hoy en día, con los chicos, en casa,
en los diferentes escenarios, aparte de lo que hemos dialogado, lo que usted ha manifestado, de lo que podríamos hacer como un aporte precisamente a desarmar, lo llamo desarmar los espíritus, de que haya una verdadera convivencia pacífica, de compartir, de ser solidarios, en fin. Yo creo que es importantísimo planificar. O sea, aunque el término parezca muy técnico para lo que tú me acabas de decir, es necesario. Y es cuando... Saber qué vamos a hacer, qué se va a hacer. Saber qué vamos a hacer en y casa, con qué motivo. Ajá. ¿Cierto? Tener en cuenta el concepto que tenemos con nuestros hijos. Vuelvo y le digo, es muy diferente yo salir con mi esposa y pasarla bien a salir con mis chicos. Pero pienso que lo más importante es tener la buena intención de hacerlo, Luis Eduardo, porque los que nos están escuchando pueden estar a favor de todo lo que nosotros dos estamos hablando y decir, sí, eso es verdad, pero ¿qué vas a hacer con esa verdad? Ajá. O sea, ¿a qué hora la vas a poner por obra? Y eso toca hacerlo ya, inmediatamente. Procurar evitar hacer juicios de valor, porque esa primera instancia de coger un teléfono y llamar a la tía chismosa, al familiar que está lejos, y ¿ahora qué voy a hacer con este chino? Que ahora lo voy a tener aquí todo el día. Parece que estuviera sonando para el pelado como un fastidio. Bueno, mi mamá tiene problemas conmigo, entonces nosotros somos muy irresponsables. Un estorbo. Pues. Exacto, y somos muy responsables con las palabras que decimos y hacemos sentir mal a las personas. Sí. Lo otro, yo pienso que, Luis Eduardo, con lo que hay que hacerlo. Tenemos que actualizarnos. Los que tienen trabajo fijo y están unidos a las cajas de compensación, revisen la programación, háganlo. Vivimos en un municipio que tiene muchas cosas por hacer. Realmente Piedecuesta es como un núcleo de cosas. Nosotros podemos hacer caminatas, podemos subir a la Mesa de los Santos. Yo sé que es aburridor todo el trancón, pero igual eso es parte también de la experiencia. En cuanto a salidas a Florida Blanca, parapente, todo eso lo tenemos que hacer si tenemos las posibilidades. Algo tan simple como ir a caminar al río Lato, que yo a veces le escucho a gente que yo he ido a caminar allá, pero no he estado donde se meten disque a un pocito. Y algo tan simple como eso, algo tan sencillo como ir al Parque de las Hermanas y echarnos un partido de básquetbol, poder compartir con los viejos amigos. Eso es otra cosa que nosotros también podemos hacer y que a veces se ha perdido. Yo recuerdo que en la cuadra donde yo crecí pequeño en el barrio Gaitán, pero siendo adolescente en el barrio Antonia Santos, una cuadra antes de la 27. Y yo recuerdo que, no recuerdo el apellido de esta familia, pero ellos son los dueños de la Cristalería La Paz en Bucaramanga. Y ellos tapaban toda la cuadra y ponían mesas con comida. Y en medio de eso toda la familia y todos los vecinos salíamos y los chicos era esperando en qué momento aparecía la quema de pólvora. ¿Quién nos quitó a nosotros eso? O sea, ¿en qué momento lo perdimos? ¿En qué momento por lo menos la fiesta de Navidad se redujo a hacer una reunión y después a baile y trago solamente? Salen divergencias, por lo que decíamos anteriormente, puntos divergentes y lógicamente salen resquemores de anteriores, qué sé yo, y con el licor y qué sé yo, pero no buscamos los puntos que nos encuentran, que los unen, que eso es fundamental. Claro, los regalos, el ir compartir. A comprarlos, el compartir. Pues doctor Germán Salamanca Forero, temas que de una forma coloquial, de una forma sencilla, manera de charla, pues desde el punto de vista también llegar, sin entrar a mostrar cátedra, pero sí comparando unas tradiciones que lógicamente por la modernidad, por la actualización, por la tecnología y lógicamente, pero que vale la pena el que todavía ya en las calles, en las familias tradicionales de cualquiera de los barrios de Florida, de Girón, de Piedecuesta, donde todavía hay esa vecindad, así como usted parodiaba con la vecindad del Chavo, todavía existe una esencia que hay que revivir, donde ese niño, donde ese adolescente, donde todos compartamos, y eso es fundamental. Muy formal el que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche, precisamente como un preámbulo a lo que va a ser estas actividades y que bien vale la pena para eso, para a pesar de muchas circunstancias, de mucha ebullición, de mucha incertidumbre, pues lógicamente con esa palabra tan amplia compartamos
articulemos y acompañemos. Siempre será un placer estar acá, Luis Eduardo. Cuando se demoran en invitarme, yo y me pusieron en disciplina. Pero siempre era bonito, y siempre era bonito hablarlo de esta manera, porque si lo vamos a meter en un concepto psicológico, ¿qué es lo que proponemos con todo esto? Que se mejore la salud mental de las personas, de la familia, ¿cierto? Pero a veces hay que hablarlo así por una razón, porque hasta eso hemos perdido. Mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Sí, sí, a veces nos ponemos a hablar con tanta técnica que resultamos hablando de cosas que ni siquiera vamos a practicar alguna vez. Pero un diálogo y todo eso sí se puede, y qué bonito estar acá compartiendo con ustedes. Abrí un canal de YouTube, si me permites promocionarlo, es @bandera blanca, las 2 veces en mayúscula, raya al piso, psicología. Si ustedes quieren seguirme ahí, estamos tocando temas de cómo sanar el alma. Vamos a hablar específicamente de eso. Algunos factores de riesgo. Hoy precisamente vamos a grabar un programa sobre el impacto de la soledad, porque es impresionante, Luis Eduardo. En medio de multitudes nos sentimos a veces solos. Claro, soledad no es estar solo en un rincón, es estar rodeado de gente y no sentirnos amados. Y precisamente para el tema que trabajamos hoy, esa soledad se espanta en diciembre. Lo importante es que queda y que continúa. Entonces los invito a que me sigan. Un saludo especial nuevamente a la gente de Puerto Wilches, que les prometí que les iba a mandar el link, y que ojalá algún día los tengas por acá para que ellos puedan contar las experiencias, y a todos aquellos que nos están viendo. Claro que sí, muchas gracias. Pues nuevamente el psicólogo Germán Salamanca Forero, profesión, como lo decíamos anteriormente, de la psicología, conferencista, pastor de una congregación, de igual manera también una labor que ha hecho en esas tareas, precisamente en la escuela de padres de varias instituciones educativas, muy formal. A usted, de igual manera, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que están allá en casa, a quienes están a la distancia a través de las redes sociales, fraternal y cordialísimo saludo a quienes permiten, también retransmiten esta parrilla de programación a través de los diferentes sistemas de televisión. Cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel, como es Guanevisión. Mañana, Dios mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.